Muchas gracias, José María. Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Muchas gracias a Terán, el concejal de Cultura, porque tengo que decir que yo vivo en San Roque y soy hijo adoptivo de San Roque, pero mi sitio en este planeta está aquí muy cerquita, al lado de esa gran duna de Valdevaquero. Ese es el sitio más importante que considero y donde me quedaré llegado el día. Las palabras de Trino Cruz, un hermano tan querido que además hoy me ha llamado, no da tiempo de decírtelo, para recordar este acto y bueno, y agradecer que José María iba a leer su texto. Ramón Pérez Montero es un hombre que el mejor calificativo que se le puede aplicar, bueno. Es un hombre bueno. Y bondad es un término que reúne el mismo que le ha dedicado Trino Cruz, de honrado. Y es trabajador, y es solidario, y es cariñoso, y es tan próximo a nosotros que ya nos une los lazos de la fraternidad. Y yo no quiero continuar hablando sin recordar algo que lo hago con alegría, pero que también con tristeza. Dentro de unos días se cumplirá el segundo aniversario de la muerte de nuestro gran hermano Antonio Cabrera, que fue una de las voces poéticas más importantes del siglo XX y parte del XXI, un chico extraordinario, natural de Medina, paisano de Ramón, trasplantado a Valencia, donde falleció ahora hará 2 años. Y claro, yo aquí lo echo de menos y me acuerdo de él. Bueno, él no tiene que guardar la idea de seguridad, así que estará pendiente de este asunto. Ramón es un poeta extraordinario. Y yo creo que eso es lo que define su verdadero trabajo. Porque, en efecto, como ha dicho José María, el editor, que ha tenido mucha suerte de encontrar a Ramón, y Ramón muchísima suerte más de encontrar una editorial que se atreva a un texto como este, él es básicamente un hombre que ha entendido que la expresión más precisa es la del lenguaje poético. Y el libro, en cuanto que lo exprime, yo diré 4 palabras del libro porque para eso está aquí él, en cuanto que lo exprime aparece un lirismo extraordinario del que yo haré algunas señales y que está emparentado muy profundamente, enraizado con la cultura occidental y mucho que ver con la poesía española concretamente. La novela, como dirá Ramón, trata de unos episodios de la posguerra civil, de los resistentes de la sierra, que por una serie de circunstancias se estimaba que una vez que la Segunda Guerra Mundial acabara con esos locos, con los fascistas y nazis, pues que no consentirían que en España se mantuviera un militar que había traicionado a la democracia de su momento y que se había producido en España un horror, ¿no? Un horror. Es difícil la familia española que no tenga un dolor de sangre en su memoria, en su casa, de un signo, de otro signo. No hay horrores diferentes ni de intensidad diferente. Toda violencia es un horror y es un error tremendo, ¿no? Y en ese sentido está la gran virtud de la novela de Ramón. Ramón no toma partido, en absoluto. Él no toma partido. Él se mueve en ese difícil terreno entre ficción y realidad que ha señalado José María y que comparto los criterios que ha utilizado, porque la novela, el arte, tiene que ser la vida, pero no exactamente la vida. Y eso tiene mucho que ver en relación con nosotros, los que nos dedicamos a la pintura, porque hubo un tiempo en el que se decía que un cuadro está tan bien pintado que es que parece que está el pájaro allí, ¿no? Claro. Y Goethe, el maravilloso gran poeta alemán, tiene una frase que venía aquí
como un ladrillo en su sitio. Él dice que si yo pinto a mi perro exactamente como es, tendré 2 perros, pero no una obra de arte. Algo así ha sucedido con tu novela, mi querido Ramón, porque la historia eres más malo que el argomayo, ¿no? Aún hay en su pueblo, Medina, quien recuerda y usa ese dicho, más malo que el argomayo, ¿no? Este hombre, que por una serie de circunstancias que Ramón entrará, supongo, yo no quiero dedicarle mucho tiempo a mi intervención, porque hemos venido a escucharlo a él, ¿no? Este largomayo se ve en una serie de circunstancias que lo llevan a cometer un gravísimo mal, que es la delación. Pero tampoco se le puede adjudicar a él que él fuera el único traidor, porque según dicen los historiadores, la gente que sabe de esto, pues la guerrilla, tanto de la línea anarquista como la que dirigía el Partido Comunista de España, así como aquellos bandoleros que interferían y jugaban a la confusión, pues fueron derrotados precisamente porque fueron traicionados uno a uno. O sea, que tampoco aquello era un desastre, una calamidad que obedecía a las leyes inflexibles de la miseria que se padecía y que se padece. El escenario de donde se desarrolla esta historia tremenda es toda la serranía que ronda hacia abajo y rozando el campo de Gibraltar. Y precisamente hay un paisano mío que se llamó, para todos nosotros era Kiko, Francisco López Herrera, que fue un enlace del comandante Abril, que vivió en San Roque, que lo conocimos, que lo tratamos, que estuvo 30 años en el penal de Burgos y que su compañera, Ana, lo estuvo esperando 30 años y era muy emocionante verlos los dos por la calle de la mano, era una persona maravillosa. Bien, Ramón ha tenido que, para no tener 2 perros, pues hacerle una especie de difuminado al perfil de este friso que es la novela, un difuminado para que se convierta en literatura. Porque la misión de este tipo de personas, los desvelados estos, es la de ir hacia los terrenos que uno no conoce y que además no sabe cómo meterle el diente. Y entonces tienen que articularse unos lenguajes particulares para poder expresar las cosas. En esencia, ese es el esfuerzo del poeta, decir aquello que no se puede decir. Juan Ramón Jiménez, al que yo quiero muchísimo, y para mí es el maestro, ¿no? Él decía que aquella gente que escribía de las cosas que sabía, que conocía, escribirían incluso muy bien, pero eran unos literatos. Ahora bien, aquel que escribía desde el asombro, queriendo expresar sus experiencias de la parte que no se ve, de la parte misteriosa, de los recovecos de la conciencia personal, del alma de los seres humanos, ese que se atreve a introducirse en ese mundo resbaladizo y que busca el lenguaje específico para decir eso, son los poetas. Y los poetas son muy necesarios, por mucho que dijera Platón, ¿no? Son muy necesarios, son imprescindibles, porque son los que nos ayudan a entender en el esfuerzo de ellos de entenderse, y además nos dan mucho consuelo. La novela, el artefacto poético que ha traído, que ha hecho Ramón después de mucho tiempo de investigación, es también muy particular en los aspectos formales. Y eso es muy de agradecer, porque en una etapa tan, iba a decir mediocre, bueno, una etapa en la que vivimos, en el que lo importante es el beneficio de cualquier cosa, y que es el mercado el que marca el rendimiento, todo se mide por el beneficio. El presentar una novela con una estructura como esta, que háganlo y empiezan a leerla por donde quieran. La novela tiene 3 partes que están bastante definidas, pero después hay como si fuese cine, como pequeñas secuencias
que no llevan título, sino llevan una fecha, con lo cual ya te lleva al año y qué estaba ocurriendo en ese momento en el territorio, ¿no? Y la primera parte y la segunda tienen 37 secuencias. La tercera parte del libro tiene una más, 38. Uno puede empezar por la primera página, pero no va a encontrar la linealidad. No va a encontrar, eras una vez el padre que le dijo al niño, no sé cuánto, pero el niño cuando llegó a la escuela, no encuentra ese, con la película, ¿no? Con el nudo, con el desenlace, sino lo que encuentra es un puzzle, que nos plantea a nosotros, y que nosotros leemos, y que advierte en un momento y dice, bueno, este hombre, este artista, lo que me está a mí convirtiendo es en testigo de unos sucesos. Entonces tú ya te ves involucrado, porque él se ha negado, y la voz que hay en el libro se niega a hacer un juicio del asunto, así que te emplaza a ti, y tú te ves la necesidad de ir comprendiendo aquello, vas armando en tu cabeza, según tus propios criterios, la imposibilidad, reconoces la imposibilidad de hacer un juicio, pero tú vas comprendiendo qué ha sucedido. Lo que sucede es verdaderamente tremendo. Pero en ese friso que digo, de distintos personajes, de procedencia de la realidad, ficcionados, pintados y con un claro oscuro, muy definido, aparecen elementos que le dan color al asunto. Aparece un personaje fundamental en la novela, que es un personaje que se llama lenguaje. Un español un uso del español de un nivel muy poco usual. Y habrá incluso jóvenes que si lo leen tendrán que consultar en un diccionario, porque poca gente sabe qué es un lentisco y cómo huele el lentisco después de la lluvia, y qué es un tornillo, y qué es un capote, y qué un capote no es de torear, sino el capote que se usaba en el campo, que era una lona engrasada con sucesivas manos de aceite de linaza. Recupera un léxico extraordinario y utiliza una forma de escribir absolutamente directa, clara y contundente. Frases cortas, la sintaxis es un invento después de esa época, y entonces al tener esa eficacia del lenguaje, se nos presenta con un enorme realismo lo que está sucediendo. Aparecen atestados de la Guardia Civil, con el lenguaje genuino, declaraciones de los detenidos, con el lenguaje de la época. Todo eso aparece ahí y uno va colocando la pieza adecuada. A veces uno se queda en suspenso, como dice mi nieta cuando hace un puzzle y hay una pieza que tal, pero no, dice, esta es una pieza engañosa. Y uno se da cuenta que es una pieza engañosa. Entonces, poco a poco uno va comprendiendo cómo está construido este extraordinario texto, y esa fidelidad al habla de la calle y al paisaje que nos rodea, que es el otro gran, importantísimo personaje, encuentra uno las conexiones con la enorme cultura que este señor tiene, porque él es profesor de literatura, pero no todos los profesores de literatura saben literatura. Pero él sí, entonces él encuentra, pone en boca del personaje expresiones que son extraordinarias. Por ejemplo, nada ganamos con querer cambiar nuestro sino. Les peta el padre a Largomayo, nada cambiamos con querer cambiar nuestro destino. Eso, si uno se remonta, lo puede encontrar en Sófocles, porque el fatum, ¿no? La tragedia griega, pero es que también lo puede decir Bernarda Alba, perfectamente, o Doña Perfecta. Por lo tanto, esa conexión está ahí. Pone también una frase en boca de Bernabé López Calle, que fue un personaje real, un guardia civil en la República y después un guerrillero, anarcosindicalista. Pone esta frase maravillosa, porque él era una especie de Fermín Saborchea, un idealista, ¿no? Esta frase que estaba cortada con la tijera de Valle Inclán, porque él dice: la boca nada más puede hablar de lo que le sobra al corazón. Así. Y uno tiene que volver 2 veces a leer este asunto, porque eso es lo que puede decir Más Estrella. Perfectamente puede decir Más Estrella esto. Otra, porque es que son maravillosas, ¿no? Otra es: ha caído un herido, alguien ha caído,
Y entonces lo describe y le dice: en el paño negro de su faja, aquella que llevaban los campesinos, nuestros padres, nuestros abuelos, en el paño negro de su faja guarda el herido una algarroba nacarada con una afilada hoja de acero. Eso a don Federico García Lorca le encantaría esa imagen y es tuya, ¿no? Eso es lo que yo he intentado decir con el difuminado del realismo. Incorpora con el lenguaje una dimensión de la que no se puede decir con el lenguaje corriente que teníamos hace un rato tomando un café. Eso es la literatura. Eso es lo que Juan Ramón llamaba la literatura. Los lenguajes burocráticos, eso están perfectamente contados. La noche, el título está muy meditado. La noche es un personaje también fundamental dentro de esta novela, porque yo, que tengo 70 años, cuando era pequeño, recuerdo que en mi familia campesina y en el pueblo todo el mundo vestía de negro. Y era raro ver los hombres que no llevaban el lazo negro, ¿no? La cosa negra. Porque claro, todo el mundo tenía muertos, y todo el mundo tenía pena, y absolutamente todo el mundo tenía miedo, un miedo horrible, porque las cárceles estaban llenas, porque muchas familias habían tenido que exiliarse. Ese miedo, la miseria, el no hay nada que hacer, el terror que se sentía, ese es un enorme protagonista del que se visten todos los personajes de verdad. Es indudable, termino, que está claro quienes vencieron en aquella trifulca que no debió de suceder nunca. Pero está claro que perdieron todos. Porque Largomayo tuvo sus razones para delatar al comandante Abril, que era un idealista. Y murió. El comandante Abril cayó en combate, y su hijo, que también lo acompañaba. Largomayo salvó la vida con esa gran falta de la traición y murió, creo que fue siendo empleado de la empresa náutica del puerto. Pero todos padecieron el horror y las consecuencias de algo que no tenía que haber sucedido nunca. Todos fueron perdedores. Es verdad que la sociedad española está haciendo un grandísimo esfuerzo por ir cerrando, ir con una sutura a esa herida, porque es que son millares de hombres y mujeres en el anonimato de fosas comunes, que están selladas, ¿no? Y que todavía hay gente que recuerda a sus padres, y eso está ahí, y eso la sociedad española yo creo que está adquiriendo la suficiente madurez para reponer la memoria de esos seres que perdieron la vida, a veces por verdadera tontería o por denuncia, o que también es muy recomendable en este asunto leer, aunque solo sean las primeras 80 páginas de Pretérito Imperfecto, la memoria de Carlos Castilla del Pino, que él escribe presenciando el asesinato de sus tíos por una columna de anarquistas que entraron en San Roque el 28 de julio del 36. Y él lo decía, ¿no? Yo lo vi, pero lo cuento. Y como lo cuento, nadie dice que eso fue porque está esta fractura entre lo verídico, lo real, lo recordado, y eso tiene mucho mérito que tú lo hayas subrayado, Ramón. Eso tiene muchísimo mérito, porque eso es lo que te ha permitido abrir una puerta de una gran categoría humana, que se llama la ecuanimidad. Y yo te felicito y te digo que, aparte del cariño que te profeso, que te tengo una gran admiración por esta propuesta que tú has hecho en el ámbito literario. Y a ti, José María, que siga siendo tan arrojado y de publicar a autores que no encontrarían. Y nada más. Perdónenme porque me he pasado 7 o 8 minutos, pero me siento muy feliz de acompañarnos, de compartir un momento como este, que no tiene todo otro fin ni otro lucro
que el de la amistad y el de compartir la belleza, que es un bien que no cotiza en bolsa, pero que a veces es inalcanzable. Muchas gracias.